¿Cómo está? Inicia Temas del Día. Vamos de inmediato a nuestra pregunta Twitter para que participe. Aquí la tenemos en pantalla. Analistas aseguran que la militarización de Río de Janeiro es una cortina de humo de Michel Temer para desviar la atención. Le preguntamos, ¿desviarla de qué? ¿Qué intenta tapar con esta aparente hiperseguridad Michel Temer? Participe. Nuestro primer tema del día nos va a llevar justamente a Brasil, país que inició la semana con otra jornada de lucha contra la reforma previsional de Michel Temer y la intervención militar en Río de Janeiro ordenada por el mandatario. Le ampliamos. Las movilizaciones organizadas por la Central Única de Trabajadores y diversos movimientos sociales se realizaron en varios estados del país. Participaron trabajadores de diversos sectores como transporte, los metalúrgicos, docentes, bancarios, entre otros. Le exigen al Congreso que archive la polémica reforma jubilatoria y afirman que de aprobarse, la medida sería un retroceso. Pero también denuncian la intervención militar decretada por Temer en Río de Janeiro. Vamos a ver por qué. La gente comprende que esto es una propuesta bastante relacionada con los ataques que tiene hecho el gobierno contra la población pobre, y ahí la construcción histórica va a demostrar lo importante de cómo la población no tiene miedo. Y hoy la construcción está siendo hecha en Río de Janeiro con una necesidad de guerra que está en pausa, y la importancia de lo que acontece es que el gobierno tiene ahora una propuesta de intervención en 8 estados del país. Pero también en claves le explicamos por qué Brasil rechaza la llamada reforma previsional de Temer. Bautizada como propuesta de enmienda constitucional 287 del 2016, es una de las principales banderas de su gobierno, pero lleva 2 años congelada en el Congreso. El proyecto estipula la edad mínima de jubilación de 65 años para los hombres y 62 para las mujeres, en un país donde las personas trabajan en promedio hasta los 54 años antes de jubilarse. La impopular propuesta prevé que los trabajadores deberán aportar como mínimo 40 años de trabajo formal para poder tener derecho a una pensión integral por jubilación, tanto para el sector privado como el público. La Cámara de Diputados somete a debate y votación entonces el decreto de intervención militar impulsado por Temer en Río de Janeiro. Se prevé que la noche de este lunes los diputados tomen una decisión sobre el mencionado decreto. La medida, que recordemos ya está en vigor, debe ser avalada en la Cámara por 256 diputados, instancia donde el gobierno tiene mayoría necesaria. Posteriormente, este decreto pasaría al Senado, donde la votación podría realizarse o mañana martes o el miércoles. Vamos entonces a Brasilia con nuestra compañera Adriana Robreño para que nos actualice. Adriana, dicho todo este panorama, ¿qué está pasando hoy en Brasil? Sí, hola Rey, un saludo para ti, para toda la audiencia. Bueno, vemos que las movilizaciones contra esa reforma de las pensiones iniciaron muy temprano en la mañana, pero se mantienen. Por ejemplo, aquí en Brasilia ahora se están reuniendo los representantes de las diferentes centrales sindicales y de los movimientos sociales para manifestarse contra esa reforma del sistema de pensiones. Muchos piensan que como Temer asumió ya y firmó ese decreto de intervención militar en Río de Janeiro que impide que la Constitución sea modificada, esa reforma ya él la desestimó. Pero hay que recordar que él decía que la reforma del sistema de pensiones puede ser votada si él consigue los 308 votos suficientes, y entonces suspendería el decreto de intervención militar. Por tanto, todos estos trabajadores que están aquí están diciendo que no van a desistir de luchar hasta tanto esa propuesta no sea archivada definitivamente. Mientras exista la mínima posibilidad de que Temer retire otro de sus derechos, ellos se van a mantener movilizados y presionando a los diputados. No obstante, ahí está también los partidos de oposición, incluso dicen que esta propuesta, ese decreto de intervención militar en Río de Janeiro, lo que está tratando es de ocultar que ya Temer ha sido prácticamente derrotado al no conseguir los votos para aprobar la reforma del sistema de pensiones, y lo que está buscando es una agenda positiva para el país con fines electorales, y es por eso que ha presentado este decreto y ha decretado la intervención militar en Río de Janeiro, una medida que, como decía, se debe votar en el día de hoy en la Cámara de Diputados. Esto debe ocurrir
Muy preocupante, diríamos, ese escenario. 1.000.000 de gracias, Adriana, por tu reporte. Hasta muy pronto. Adriana Robreño, nuestra corresponsal en Brasilia, nos mantenía al tanto. Vamos entonces a recordar la pregunta Twitter, que mucho tiene que ver con esto último que nos dijo Adriana Robreño desde la capital brasileña. Ahí la vemos. Analistas aseguran que la militarización de Río es una cortina de humo de Michel Temer para desviar la atención. ¿Desviarla de qué? ¿Qué intenta tapar con esta aparente hiperseguridad en Río de Janeiro, específicamente en Río? ¿Qué nos dice Wilmer Castro? Saludos, Rey, saludos. Temer, el golpista, hace lo mismo que Juan Manuel Santos con la paz de Colombia, al no querer firmar el acuerdo con el ELN para seguir alimentando a los gobiernos guerreristas de Estados Unidos. Veamos lo que nos dice este usuario, Osvaldo. Com a reforma da Previdência Social em pauta e baixo índice de apoio no Congresso para aprovação da mesma, está tentando conseguir o apoio político, votos, baseando-se no combate ao crime no Rio de Janeiro. Vamos a leer la última oración, que ahí está el resumen de todo. Está intentando, dice, conseguir apoyo político, paréntesis, votos, basándose en el combate al crimen en Río de Janeiro, dice este usuario. Con estas respuestas vamos a pasar entonces a la imagen del día. Muchísimas gracias por su participación. Hoy nos vamos hasta Rusia nuevamente, donde se está celebrando a lo largo de esta semana la llamada Maslenitsa, una fiesta folclórica que consiste en la quema de muñecos de paja, luchas de gansos y carreras de sacos. Oriunda de algunos pueblos eslavos, la Maslenitsa se celebra para despedir el invierno y darle la bienvenida a la primavera, saboreando los deliciosos bliní o panqueques rusos. Con estas hermosas imágenes nos vamos a la pausa. Regresa a Temas del Día. Nuestro segundo tema es Colombia. El pasado fin de semana la Corte Suprema de Justicia ordenó investigar al senador expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos como parte de un complot contra el también congresista Iván Cepeda. Vamos a ampliarla a continuación. Por falta de pruebas, la Corte descartó las acusaciones, contra el senador Cepeda, imputado por fraude procesal y calumnia, luego de que en 2014 presentara testimonios que vinculaban a Uribe con paramilitares. La instancia judicial solicitó investigar la presunta participación de Uribe Vélez por manipulación de testigos. La denuncia remonta a 2012, cuando el exmandatario aseguraba que Cepeda habría buscado a ex paramilitares en cárceles y los habría convencido de testificar en su contra para demostrar nexos entre el expresidente y bandas delictivas. Es parte del colectivo de abogados sociales. El senador Iván Cepeda presentó entonces una serie de pruebas que incluyen audios de llamadas en los que Uribe mantiene contacto con los supuestos testigos en su contra. Y como desarrollo natural de ese proceso de interceptaciones aparece también, por supuesto, en algún momento el propio Álvaro Uribe haciendo llamadas o recibiendo llamadas desde los números interceptados. Y aparece recibiendo información. Y aparece en ese contexto también interesándose por los testimonios. Y en un momento determinado aparece en una reunión realizado en un negocio de frutas en Medellín, reuniéndose con el señor Villegas y con otro sujeto que según la Corte, reunión que tiene que ver con parte de este entramado que se está montando y que se está elaborando en mi contra. Entre tanto, la violencia política cobró la vida de otro líder social en ese país. Hablamos del Elkin Fabián Toro, de 36 años, líder comunal del municipio del Tarra, en la convulsa región del Catatumbo, departamento norte de Santander. El cuerpo de Toro fue encontrado con 6 impactos de bala el pasado sábado en la vereda de Filo el Gringo. Con la muerte de Elkin Fabián Toro, la cifra de líderes asesinados en norte de Santander aumenta a 5 solo en ese departamento. Vámonos a Colombia, a Bogotá específicamente, con nuestra corresponsal Lorena Hoyos. Te saludo, Lorena, bienvenida una vez más a nuestro colectivo. Vemos 2 escenarios aparentemente distintos, pero digamos que tienen un denominador común, contexto preelectoral. Amplíanos, por favor.
Así es, Rey, varios temas que están presentes en la realidad nacional y que están generando reacciones frente a la ciudadanía. El primero es esta decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia. Han resaltado hoy defensores de derechos humanos, o más bien han recordado que en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes se encuentran más de 186 procesos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez relacionados a distintos temas. Algunos de ellos son la relación con grupos paramilitares, la promoción de estos grupos, otros están relacionados a las interceptaciones ilegales que en su momento durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez adelantó el Departamento Administrativo de Seguridad, también la política de persecución que se adelantó durante este gobierno contra periodistas, contra líderes sociales, contra opositores políticos. Está también vinculados estos procesos a las ejecuciones extrajudiciales que se cometieron en el país contra campesinos, lo que conocemos aquí como los mal llamados falsos positivos, incluso también la responsabilidad sobre masacres que se cometieron en el departamento de Antioquia cuando el expresidente era gobernador. Han señalado estos defensores de derechos humanos que ninguno de esos procesos ha prosperado, que se ha evidenciado que allí en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes no existe voluntad política para que avancen estas investigaciones. En razón a eso señalaban que es fundamental esta decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia al compulsar copias para que esta vez se le investigue por falsedad en la denuncia, pero también por lo que sería la relación con falsos testigos o la manipulación de testigos para hacer un montaje contra el senador Iván Cepeda. ¿Por qué han señalado esto? Porque dicen que la competencia de esta investigación estaría ahora en la Corte Suprema, en esta instancia, y no ya en la Comisión de Acusaciones, pero además que la misma Corte también empieza a preguntar qué ha pasado con las otras copias que en el pasado se han compulsado para adelantar investigaciones contra el expresidente. Resaltan estos sectores, estos defensores de derechos humanos y abogados, que se espera que ahora sí por primera vez se dé un proceso real, un proceso de fondo que permita, a la luz de la verdad que merece el país, establecer cuál sería la responsabilidad del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez frente a todas estas denuncias que desde hace años distintos sectores del país han venido haciendo, Rey. Pero ya mencionabas que hay otro tema presente y es la triste realidad que seguimos viviendo por la violencia política que está presente en el escenario nacional. Este fin de semana 2 personas fueron asesinadas, el líder social que presentabas, pero también fue asesinado un exprisionero político e integrante del partido político FARC. Él fue asesinado de hecho aquí en la ciudad de Bogotá y con esto se ha puesto presente también las cifras que están de por medio, las vidas humanas que están siendo silenciadas por la violencia política. Tan solo en lo que va de este año, Rey, han sido asesinados 33 líderes sociales y 10 excombatientes de las FARC. Pero si miramos más atrás, las cifras son mucho más abrumadoras. Desde enero del 2016 a la fecha han sido asesinados 322 líderes sociales, Rey. 322 líderes sociales. Alarmante la cifra. Y no nos quedemos en las cifras. Vayamos más allá. Vayamos a los rostros, a las familias, ¿no?, que están vinculadas a estas personas. Reitero, alarmante. Muchísimas gracias, Lorena, por esta información. Hasta la próxima. Lorena Hoyos, directamente desde Bogotá, Colombia. Le vamos a hablar a continuación de otros temas que también son noticias durante esta jornada de lunes. Para eso consultamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Abrimos con Venezuela. Esther Yáñez nos dice: canciller Jorge Arreaza continúa con su gira de la dignidad hoy en Nigeria, África. Encuentro con autoridades políticas y movimientos sociales en apoyo y solidaridad con Venezuela. Ahí están las imágenes. También tenemos el tuit de nuestra compañera Laura Prada, que dice: el senador demócrata por Vermont, senador Lee, lidera una delegación bicameral del Congreso de Estados Unidos a Cuba para constatar en el terreno los cambios de la política de Washington hacia la isla. Avanzamos. El Salvador con Ernesto Ábalos dice: Tribunal Supremo de Elecciones califica de exitoso el simulacro de transmisión y procesamiento de datos realizado ayer domingo a nivel nacional, en el que participaron más de 3.300 personas entre transmisoras y recolectoras de actas. Hansel Oro: continúan investigaciones sobre el ataque terrorista ocurrido en el sur de Rusia. Las autoridades llaman a la convivencia pacífica entre la comunidad cristiana ortodoxa y la comunidad islámica. ¿Pudiera tener este hecho implicaciones políticas?, se pregunta Hansel. Vamos a escuchar. Sí, hola Rey, un saludo para ti. Así es. Continúan las investigaciones en torno a este siniestro ocurrido en la ciudad de Kislyar, en la República Rusa de Dagestán.
Según los reportes de las fuentes policiales, explican de que un sujeto joven de 22 años, armado con una escopeta de caza, cuyo nombre es Jalil Halilov, atentó contra una multitud de feligreses de la comunidad cristiana ortodoxa mientras salían de la iglesia en la celebración de la Maslenitsa, la más antigua de las tradiciones en los países eslavos del este. Sin dudas, también hay que revisar las declaraciones que hace el líder de Chechenia, Ramzan Kadyrov, cuando explica hacer un llamado a esta convivencia pacífica y al respeto entre la comunidad cristiana ortodoxa y la comunidad islámica. ¿Por qué motivo? Pues el Daesh, el autonominado Estado Islámico proscripto en Rusia y en otros países, se adjudicó este hecho terrorista sin haber presentado pruebas fehacientes. El propio jefe del Comité de Investigación ruso, Alexander Asterkin, hace un llamado a poderse volcar de manera personal en estas indagaciones para poder esclarecer este caso. También cabe otro interrogante, y es que si este caso pudiera traer algunas implicaciones en el ámbito político, cuando ahora viene un proceso eleccionario el próximo 18 de marzo de este año. Cuando hacemos una revisión de los estudios sociológicos, más de 20 millones de los posibles electores pertenecen a la comunidad islámica y más de 50 millones pertenecen a la comunidad cristiana ortodoxa. De ahí la necesidad de esclarecer este siniestro que ocurrió en la ciudad de Kislyar para llevar específicamente a una resolución entre la comunidad cristiana ortodoxa y evitar una posible confrontación entre estas comunidades. Adelante. Gracias a Hansel. Eduardo Martínez nos informa desde México. Partidos políticos ratifican a sus candidatos presidenciales en ese país. Falta conocer los nombres de aspirantes independientes que aparecerán en la boleta electoral Elecciones 2018. Tenemos las imágenes de Eduardo. Adelante. Los distintos partidos políticos que hacen vida en México han ratificado los nombres de sus candidatos presidenciales, quienes contenderán el próximo 1 de julio en los comicios que están programados para que participen 88.7 millones de mexicanos. La coalición de izquierda conformada por el Movimiento Regeneración Nacional Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social ha ratificado el nombre de Andrés Manuel López Obrador para que encabece esta coalición que llevará el nombre Juntos Haremos Historia. Por su parte, la coalición que tiene el nombre de México al Frente, conformada por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática y el conservador Partido Acción Nacional, junto con el Partido Movimiento Social, estará encabezada por Ricardo Anaya. Por otro lado, el oficialista Partido Revolucionario Institucional, junto con el Partido Verde Ecologista y el Partido Nueva Alianza, estarán llevando como candidato a la presidencia a José Antonio Meade Curibeña, quien ha sido secretario del gabinete de dos gobiernos distintos, emergidos también de dos partidos diferentes. Así se va conformando ya el panorama electoral en México. Sin embargo, para que la boleta esté completa, todavía falta conocer los nombres de los candidatos independientes, cuyo periodo para reunir más de 866 firmas vence precisamente el día de hoy, 19 de febrero. Los candidatos que hayan juntado más de esas firmas, las requeridas para poder oficializar su candidatura, aparecerán precisamente en la boleta electoral. Le presentamos nuestro tema en desarrollo. Argentina. Los trabajadores azucareros de Salta y Jujuy realizan este lunes una caravana de 300 kilómetros contra los despidos y la flexibilización laboral de Macri. Mientras esto sucede, los bancarios realizan un paro de 48 horas a partir justamente de este lunes en reclamo de una mejora en la oferta salarial del 9% con un ajuste por inflación. Nuestra corresponsal Sabrina Roth nos tiene los detalles. Saludos, Sabrina. Argentina entre paro y movilización. Adelante. Hola, Rey, muy buenas tardes. Efectivamente, hoy se desarrolló lo que fue calificado por los trabajadores como una gran marcha azucarera. Partió a las 6 de la mañana de la ciudad de Orán y finalizó apenas hace 2 horas en el departamento de General Güemes. Para entender la importancia que tiene la movilización que tuvo lugar hoy, en donde los 6 sindicatos de los ingenios azucareros de Salta y Jujuy coordinaron esa medida de fuerza, hay que dar cuenta de la importancia que tiene la industria azucarera, que en el caso de la provincia de Jujuy es significativa en términos de peso relativo y decisiva en el caso de la provincia de Salta. En este marco, cualquier
cierre del ingenio, de un ingenio como puede ser el de San Isidro, que en febrero indicó que cerraría sus puertas, repercute no solo de forma directa en los trabajadores, sino en los propios pueblos y hasta en las provincias donde se encuentran los ingenios azucareros. Por ejemplo, en la provincia de Jujuy, el principal empleador es el Estado y luego lo siguen los ingenios azucareros. De modo que el cierre o los despidos en un ingenio implica una situación de grave crisis económica para toda la provincia. Los trabajadores se unieron, se movilizaron, dicen que no están dispuestos a perder ninguno de los derechos conquistados en los últimos 2 años desde que asumió Mauricio Macri. Los gobiernos provinciales también incrementaron su relación con las empresas patronales, poniendo las fuerzas de seguridad y los ministerios de trabajo al servicio de las patronales y perjudicando a las conducciones sindicales que desde el 2008 en adelante fueron renovadas y lograron cambios significativos para los trabajadores del sector. Muy bien, Sabrina, muchísimas gracias por este resumen informativo. Estaremos muy pendientes de cómo concluye la jornada en la Argentina. Hasta muy pronto. Sabrina Ron nos acompañaba desde esa nación suramericana. Vamos entonces a recordarle nuestra pregunta a Twitter. Seguimos revisando respuestas. ¿Qué le preguntábamos al inicio? Bueno, analistas aseguran que la militarización de Río de Janeiro es una cortina de humo de Michel Temer para desviar la atención. ¿Desviarla de qué? Nos preguntamos. ¿Qué intenta tapar con esta aparente hiperseguridad? Opine. Vamos a ver, por ejemplo, qué nos dice este usuario. Anita Constituyente intenta aprobar la reforma del sistema de pensiones y criminalizando la protesta y las personas humildes que asegura que no le hagan oposición. Además de tapar el escándalo por el juicio injusto y sin pruebas a Lula, la derecha tiene miedo de que Lula regrese. ¿Qué nos dice por su parte la profesora Laurita Garza? Intenta tapar su bajo nivel de popularidad y mostrar mano dura para venderse como el presidente que no es y que nunca será. Otra más, la de Romeo Jagual, dice... o bien podría tratarse de un mensaje a la oposición y movimientos sociales en el sentido de que no teme usar el ejército para imponer orden si lo cree conveniente. Y por último, esta de Orlando Sandoval que dice, bueno, decir que tapar o desviar es algo ridículo porque él y sus cómplices de frente dieron un golpe de Estado en contra de un gobierno legítimo y nadie hizo nada. Muchísimas gracias a todas las personas que se comunicaron con nosotros para responder la pregunta del día. Le vamos a dejar con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en nuestra cuenta de Facebook. Hoy le mostramos algo poco común que solamente pueden hacer personas o músicos que tengan el exquisito gusto de tocar instrumentos de nieve o vivan en lugares donde se mantengan muy bajas las temperaturas. Con este curioso vídeo vamos a despedir nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias. Hasta pronto. I think it's for many people maybe don't understand how difficult it is to perform on instruments that are melting while you play them or that you actually can drink because it's pure frozen water.